¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos un día más, Integridad en la Alabanza. Hoy tenemos un salmo precioso, un salmo completo, un salmo que nos va a dar perlas preciosas para nuestras vidas. Es el Salmo 46. Fíjate, ya el título lo dice todo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Qué hermoso el versículo 1, ¿verdad? ¿Cómo empieza este salmo? Vamos a leerlo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También nos habla de las tribulaciones. Hay cristianos que predican que no va a haber tribulación para el cristiano, que el cristiano tiene que vivir siempre feliz, siempre 3 veces bendecido, que prosperidad en abundancia, bendiciones y bendiciones. Pero no, aquí dice David que va a haber tribulaciones, porque el Señor es nuestro auxilio en las tribulaciones. Son necesarias las tribulaciones para probar nuestra fe. Dice en la palabra de Pablo a Timoteo, es necesario que os presentéis aprobados delante de Dios. ¿Pero cómo vamos a ser aprobados? Pues pasando un examen, pasando trato, pasando dificultades. Cuando vas a la universidad, a un examen, tienes que haber tenido una preparación, has pasado noches enteras estudiando, has pasado renuncias, porque igual otros han podido ir a la piscina y tú has tenido que quedarte en casa estudiando, has tenido que renunciar a cosas para sacar ese examen adelante. Pues para el Señor, mucho más importantes ser aprobados, es necesario pasar tribulaciones. Esa cerámica que tiene que ser fortalecida en el horno, que está calentada en el horno para que luego pueda soportar la presión de estar llena. Nosotros tenemos que ser personas aprobadas, personas que están dispuestas a pasar tribulaciones, una fe aprobada, que ha pasado por fuegos, que ha pasado por dificultades y ha superado esos exámenes, esas tribulaciones. ¿Por qué? Porque fue el Señor su amparo y su fortaleza, porque el Señor fue su socorro, porque no se apoyó en carros ni en caballos de Egipto, porque no se apoyó en el consejo del mundo, porque no se informó de cómo estaba la bolsa, de cómo estaba... No, su apoyo fue el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Ese fue su auxilio en las tribulaciones. Nos consideramos pequeñitos, nos consideramos débiles, pero fíjate que los conejillos, que son tan frágiles, ¿verdad?, hacen sus madrigueras en las rocas. Qué hermoso, ¿verdad? Ahí están seguros, ahí están protegidos. Cuánto más los hijos de Dios se hacen su madriguera en la roca que es Cristo. Sí, Salmo 46 nos habla de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bueno, este salmo nos está hablando de una circunstancia, ¿no?, de unas adversidades, yo pienso que bastante grandes, ¿no?, bastante fuera de nuestro alcance, ¿no? Hay situaciones y adversidades que podemos nosotros controlarlas, ¿no?, que el hombre de por sí pues puede solucionarlas con su propio, con su propia fuerza, con su propia dirección propia que pueda tener para poder solucionar pues esas adversidades que hay, ¿no? Y eso a veces es engañoso para el hombre, ¿no?, porque piensa el hombre que en él reside toda la fuerza, reside toda la fuente de solución, ¿no? Pero hay adversidades que se le escapan a la mente humana, ¿no?, que se le escapan al poder humano, y no son adversidades como está hablando aquí, ¿no? Habla de unas adversidades meteorológicas, ¿no?, se puede decir, de terremotos, de lluvia, de situaciones que se te van y no sabes qué hacer, ¿no? E incluso pues hasta claman, ¿no?, diciendo el porqué, ¿no?, de esta situación, ¿no? Yo pienso que Dios tiene el control de todo, ¿no?, lo que sucede incluso en este mundo, en esta tierra, ¿no?, aunque la palabra dice, ¿no?, y todos sabemos, ¿no?, de que este mundo no está alejado en bastante de la voluntad de Dios, ¿no?, y que, como dice la palabra, está tomado por el Dios de la mentira, ¿no?, por Satanás, ¿no?
Pero aún así Dios tiene el control de todo, ¿no? Y sabe todas las cosas, el porqué de las cosas, ¿no? A veces no tenemos explicación a ello, ¿no? Y muchas de las veces, pues, incluso hasta le echamos la culpa al propio Dios, ¿no? Incluso maldecimos al propio Dios, ¿no? Job tuvo esa situación, ¿no? Una situación donde pues vino pues un vendaval, vino una adversidad meteorológica y su casa se cayó, sus hijos fueron todos destruidos, la familia fue totalmente arrasada y la mujer lo único que pudo decir fue decir: maldice a tu Dios y muérete, como diciendo tu Dios es el que tiene la culpa de todo, ¿no? Y nos damos cuenta de que Dios no es el culpable, Dios tiene el control de las cosas y Dios quizás aprueba, ¿no?, que sucedan las cosas, pero ¿quién conocerá los pensamientos de Dios, no? ¿Quién conocerá, pues, los planes de Dios, no? Yo pienso que sus hijos tenemos que entender cada día más, ¿no?, cuáles son los planes de Dios, ¿no? Y que el plan de Dios es agradar a Dios, ¿no? Incluso agradando a Dios en todas las cosas, ¿no? Como vemos en muchos personajes de la palabra, podemos poner a Pablo o algunos así, incluso personajes que querían agradar a Dios, servir a Dios, eran un puro santificación a la obra de Dios, ¿no? Incluso así no había adversidades, ¿no? Incluso así venían tribulaciones, incluso así venían pruebas, ¿no? Pero es necesario que sucedan todas estas cosas, ¿no?, para fortalecer nuestra fe, ¿no?, para realmente en el momento ese difícil, ¿no?, el momento malo, un momento de desesperación, ¿no?, pues estar con paz, ¿no?, con gozo, con confianza, ¿no?, y buscar a Dios, ¿no?, clamar a Dios en medio de las adversidades, ¿no? La palabra sigue hablando, ¿no?, y nos habla, ¿no?, de que Dios de los ejércitos está con nosotros, ¿no? Y hay muchos ejércitos, como en todas las naciones. Cada nación tiene una milicia, tiene un ejército, ¿no? Tiene un grupo, ¿no?, bien preparado, bien cualificado, se puede decir, ¿no?, para poder plantar batalla ante el adversario que venga, ¿no?, cualquier nación que venga en contra de otra nación, ¿no? Pero dice que Dios es el Dios de los ejércitos, ¿no? Él tiene control sobre todos los ejércitos, ¿no? Hay países que son especializados pues para ciertas ataques, ¿no?, ciertas defensas, ¿no?, según el terreno donde sea, la nación donde sea, ¿no?, según el enemigo que venga, ¿no? Pero a veces el enemigo es tan astuto, el enemigo conoce la vida del hombre, ¿no?, porque nos conoce, el enemigo nos conoce y sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe por dónde entrar, ¿no? Él tiene, se puede decir, pues quizás esa visión, ¿no?, de ver dónde podemos fallar, ¿no?, dónde podemos tropezar, ¿no? Y ahí es donde nos pone la zancadilla, ¿no? Pero nuestro Dios de los ejércitos está por encima de cualquier ejército que haya en este mundo y por cualquier ejército espiritual, cualquier hueste que venga en contra de nosotros, Dios está por encima de todas las cosas. Amén. No hay ningún ejército que haga frente al ejército de Dios. No hay ninguna artimaña, no hay ningún plan que pueda venir fuera del alcance de la autoridad de nuestro Dios. Aunque sean, como hemos visto antes, ¿no?, que la tierra se mueva, ¿no?, aunque vengan, pues bueno, una inundación, ¿no?, como vinieron en tiempos de Noé, ¿no?, donde bueno, pues fue tremendo, ¿no?, donde todo el mundo, pues la mayoría perecieron, ¿no?, y tan solamente una familia, ¿no?, que estuvo pues ahí en guardia, ¿no?, a flote, ¿no?, como aquel que dice, ¿no?, y fue esa familia de Noé, ¿no?, totalmente una fe, totalmente un creer, ¿no?, en el Dios que les hablaba, ¿no?, en el Dios que creía, ¿no?, y nosotros tenemos que estar ahí, ¿no? Compartimos en el Salmo 44 hace poco, ¿no?, de que hablamos mucho del pasado, ¿no?, hablamos mucho de nuestros antepasados, ¿no?, y que en estos tiempos parece que la mano de Dios poderosa no se ve, no se mueve en el pueblo de Dios, y yo creo que es por la falta de fe, ¿no?, por la incredulidad que está creciendo y está pues bueno, aumentando en el pueblo de Dios, no en la tierra, sino incluso en el mismo propio pueblo de Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que tener, ¿no?, esa arma, ¿no?, que es la que primeramente tiene el ejército de Dios, ¿no?, el Dios de los ejércitos, ¿no?, que es sobre todo fe, de saber que Dios está con nosotros, el creer que aunque sucedan, pues bueno, las adversidades peores que podamos pensar, Dios tiene control de todo, ¿no? Por eso dice la palabra que demos gracias a Dios por todo, ¿no? Y la segunda cosa es el gozo, ¿no? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Cuando vienen dificultades nos entristecemos, nos angustiamos, nos quedamos totalmente parados por el miedo y sin actuar, pero realmente tenemos que tener el gozo del Señor, ¿no? El gozo del Señor no es estar sonriendo y alegres por lo que sucede, sino el gozo del Señor es tener paz, ¿no?
saber que todo viene de parte de Dios. Quizás es cuando vienen estas situaciones difíciles, ¿no? Que no nos las esperamos o que pensamos que nosotros mismos no las hemos buscado. Tenemos que buscar, porque quizás sí hay parte, ¿no?, de nosotros que quizás hemos hecho para que Dios pues oye, no se agrade de nuestras acciones. No es así. Y no debemos de perder ese gozo. La palabra de Dios también en el capítulo 46 nos habla del Dios de paz, ¿no? Al igual que tenemos un Dios que es sobre todo los ejércitos, es poderoso. Si alguien quiere venir en contra de nosotros, Dios está con nosotros y cuidado, ¿no? Pero también tenemos un Dios, que lo que quiere es paz, ¿no?, entre las naciones. Mucha gente, ¿no?, que son incrédulos, ¿no?, gente que rechazan lo que es la palabra de Dios. Mucha gente nos habla, ¿no?, de que el Dios que nosotros tenemos, el Dios de Jehová, en el que nosotros presentamos, es un Dios violento, ¿no?, es un Dios de guerra, y no es cierto. Dios quiere la paz entre las naciones, ¿no? Su palabra lo habla en muchísimos sitios, ¿no? Hay una profecía, creo que es en Isaías, donde dice que llegará un día donde todos los montes, todos los collados, diciendo todas las naciones, correrán al monte de Dios, ¿no?, al monte santo. Dice la palabra que las armas de guerra, ¿no?, las lanzas, los arcos, todas las armas de guerra que hay o que había, serán todas fundidas y serán todas convertidas pues en herramientas de trabajo, en hoces, en labranza, ¿no?, en herramientas para poder trabajar, el ayudarse unos con los otros, ¿no? Y el Salmo 46 nos habla de que tenemos un Dios de paz. Dios lo que busca es la paz entre las naciones, al igual que busca la paz entre nosotros, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos una guerra interior, en nuestra carne, en nuestro espíritu, ¿no es así? Al igual, fuera también hay una guerra grande, ¿no?, que es entre naciones, ¿no? Hay una guerra entre distintas iniciativas, creencias, pero Dios es un Dios de paz, ¿no? Y Dios lo que quiere poner e implantar sobre todo en esta tierra es que haya paz, ¿no?, entre el pueblo, ¿no? Y la palabra lo habla, ¿no?, de que llegará un día donde haya esa paz, ¿no? Pero antes de eso, pues desgraciadamente podemos decir, pues van a haber guerras, ¿no? Y va a haber ese tiempo de tribulación que quizás sea necesario para que el mundo reconozca, ¿no?, y se dé cuenta, ¿no?, de que realmente hay que acudir a nuestro Dios, ¿no?, al Dios de Israel, ¿no?, al Dios de Jacob, a nuestro Señor Jesucristo. Pero en definitiva lo que Dios quiere traer es paz, ¿no? Y traer paz pues para doblegar todas las guerras que hay en este mundo. Amén. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Qué hermoso. Dice que del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Quién es este río? Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Este río, ¿verdad?, es el Señor. Es el Dios que está en medio de esa ciudad, en medio de su iglesia, en medio de sus santos. Primero es Dios el Padre, es ese río, como dice en Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué importante es el agua para el ser humano. No podemos vivir sin agua. No podemos subsistir si no bebemos agua. Es imprescindible para vivir. Pues así es para nosotros clamar a Dios, al Dios Padre. No podemos vivir sin ese agua de vida, vida en abundancia. Qué hermoso, ¿verdad?, que clamemos a esa fuente, como dice aquí, fuente de agua viva. También Dios el Hijo es ese río, la fuente de salvación. Dice que en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Qué hermoso en Zacarías, ¿verdad?, que hay un manantial abierto para poder limpiar nuestros pecados. Ese es Jesús. Cuando te sientes sucio, ¿verdad, Señor Jesús? Limpia mis pecados. Tú eres mi manantial para ser purificado mi corazón de toda inmundicia. Qué hermoso, ¿verdad? Y también Dios, el Espíritu, es el río. Es ese río al que tenemos que ir a beber. Dice que el que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, esos ríos del Espíritu, ¿verdad?, que brotan de nuestro corazón, alabanzas internas, alabanzas llenas de gozo, de alegría, ese Espíritu que brota en nuestro interior, esos manantiales de vida interiores. Ese es el Espíritu Santo. El que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salta para vida eterna, decía Jesús. Busquemos ese agua, ese manantial que corra por nuestro interior, que seamos esos árboles que están cerca de ese manantial, de ese río de agua viva. No nos alejemos de esa fuente inagotable de vida. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Está hablando de situaciones terribles, ¿verdad? Situaciones de catástrofes espantosas, que cuando los seres humanos ven ante la naturaleza ese poder, esa fuerza, se siente el hombre tan poquita cosa, tan inseguro, qué temor tan profundo ante un tsunami, ante una situación incontrolada, totalmente por la mano del ser humano. Y qué pequeño el hombre ante semejantes circunstancias. Pero Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aún ante la muerte, el ser humano que tiene su esperanza puesta en Dios no teme, porque sabe que después de esos instantes de la muerte está la vida, está una vida gloriosa. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Yahvé de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aún en las situaciones más terribles, Dios, la voz de Dios puede hacer removerse esta tierra. El ser humano no es gran cosa, pequeños somos, nuestra vida es corta, muy poco duradera y muy débil. Poca cosa podemos hacer, poca cosa somos sin Dios. Pero tenemos esta frase maravillosa en este salmo, que a pesar de que nos está recordando en todo momento nuestra pequeñez, está dándonos a entender que el Señor está con nosotros. Él es nuestro refugio, sean cual sean las circunstancias, las situaciones de la vida. Venid, ved las obras de Yahvé, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, que corta la lanza, que quema los carros en el fuego. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, dice Dios a su pueblo. Enaltecido seré en la tierra. Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sea cual sea la situación, la circunstancia, las guerras en este mundo que vienen y que están y que serán, las dificultades, las grandes calamidades, suceden y sucederán, porque Dios va a manifestar que Él está sobre la tierra. Él será enaltecido entre las naciones y que Él es nuestro refugio, que Él está con nosotros, con aquellos que le temen, con aquellos que le respetan, con aquellos que buscan su nombre, con aquellos que quieren agradarle, que le han puesto
por encima, que han inclinado su cabeza ante Él y han rendido su voluntad. Dios está con nosotros, sea cual sea la situación, la circunstancia, pase lo que pase en esta tierra, suceda lo que suceda, porque van a suceder cosas terribles. El ser humano va a ver que no es tanto como él piensa, y los impíos van a pedir en un momento dado que las piedras les cubran ante la presencia de este Dios altísimo, que será enaltecido ante las naciones. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El santuario de las moradas del Altísimo. ¿Y quién es esa ciudad? Esa ciudad es la Iglesia. Es una iglesia segura, una iglesia fortificada, una iglesia que está protegida, está en un lugar de seguridad. Si es una iglesia que habita en las moradas del Santo, del Dios de los ejércitos. Es un lugar de sociedad. Es una ciudad donde hay comunión, en la que hay interrelación entre los hermanos. Lo que uno necesita, el otro se lo proporciona. Es una morada de generosidad, una morada de misericordia. Es un lugar de unidad, es un lugar en el que la gente allí vive en paz y tiene concordia. A veces esto no es muy real, ¿verdad? Porque tenemos tantas discordias entre los hermanos, pero realmente la ciudad del Señor es un lugar de unidad. Es un lugar de comercio, de transacciones. Allí hay mercado de gracia. Dice en la palabra, venid y comprad sin dinero. Allí podemos comprar gracia y vida en abundancia. Allí hay perlas de gran precio que están a la venta sin dinero. Es un lugar de libertad, un lugar en el que donde dos o más están reunidos en su nombre, allí hay libertad. Una libertad de la culpa, del pecado, de la ira de Dios, de la maldición de la ley, del presente mundo, libres del mundo, libres de la esclavitud de Satanás. Allí tenemos libertad, en esa ciudad. ¿Quieres ser moradora de esa ciudad santa? Es un lugar de orden, un lugar donde hay reglas, donde hay leyes, donde hay ordenanzas, los mandamientos del Señor. Es un lugar de reposo confortable, donde podemos vivir. Es un lugar donde no hay soledad, es un lugar donde a veces el Señor nos lleva al desierto, pero allí estamos en reposo. Es un lugar de privilegios, allí somos privilegiados, bienaventurados, bendecidos. Es un lugar de esplendor, porque allí vive el Rey, allí está su trono, allí está su corte. Y por último, es un lugar hermoso, un lugar lleno de placer, un lugar lleno de santidad. Yo quiero vivir en esa ciudad. ¿Y tú? Bienvenidos nuevamente, amigos de Integridad y Alabanza, en este pequeño espacio donde hablaremos hoy del Salmo 46. Un salmo, para mi entender, tremendo porque tiene mucha fuerza y denota el poder, la soberanía que tendrá Dios en los tiempos finales. Muchas veces miramos un poco el panorama nacional e internacional y cuando vemos la situación actual, pues hay momentos donde nos llevamos hasta las manos a la cabeza de ver tantas situaciones de tristeza, de guerras, de desastres naturales y de consecuencias y conflictos económicos, sociales, políticos. Y uno mira y dice, bueno, esto se acelera tanto que tarde o temprano llegará a ese fin. Y así es, llegará a ese fin, y Dios tiene preparado también ese fin. Desde la creación misma del universo y del mundo, Dios ya tenía previsto ese fin para el final. Y lo que podemos reflexionar de este salmo, que fueron escritos también por los hijos de Coré sobre Alamot, pues yo creo que podemos tener en cierta manera confianza, porque empieza diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Cualquiera de nosotros tenemos tribulaciones y en tiempos
aún de mayor conflicto y en los tiempos donde Dios mismo apriete la tierra y la remueva, aún en esos momentos también sufriremos, pero podemos descansar, confiar en que Dios es nuestro amparo. Y aunque bramen las aguas, se turben las aguas, los montes sean removidos, etcétera, etcétera, en definitiva, aunque toda esta tierra llegue a su fin, podemos confiar en el bien de Dios y en su santuario. Podemos confiar en que aquellos que le aman de corazón heredarán el reino de los cielos y nos encontraremos en la gloria de Dios allí reinando con Él. Yo creo que este salmo nos anima a tener ese consuelo, a encontrarlo, aunque muchas veces veamos el nubarrón negro de este mundo, ¿verdad? Y veamos el horizonte oscuro, pero yo creo que también nos anima a estar con una alabanza en nuestra boca, en nuestro corazón, dándole la gloria a Dios, porque sabemos que en Él estaremos seguros. Lógicamente, este salmo también nos enseña de alguna manera a triunfar en Cristo, a triunfar en su palabra, a triunfar en su verdad, porque sabemos cómo fue hecho, cómo es el presente y cómo será el futuro, aunque no sabemos cuándo será exactamente, pero ya Dios nos da las pautas en su palabra de cómo será nuestro porvenir y cómo será también nuestro porvenir aquellos que le amamos, que le respetamos, aquellos que encontramos en Él nuestra fuerza y nuestro pronto auxilio. Y así pues podremos triunfar aún en medio de los mayores peligros y no temeremos lo que el hombre pueda hacer a nuestro cuerpo humano, porque hay una gloria, hay una eternidad que Cristo nos ha prometido, que Cristo nos ha injertado por medio de su sangre, y en esa eternidad podemos descansar si realmente está Cristo en nuestros corazones. Vemos también que hay algunos versículos que hablan y glorifican a Dios como el Rey de todas las naciones, como el Rey de todos los santos. Y vemos en estos versículos pues esa exaltación al Señor, ¿verdad? Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto incluso, dice, asolamiento en la tierra. Sí, habrá muchos momentos donde el Señor vaya poniendo asolamientos y vaya determinando ya el fin de la tierra. Pero hay unos versículos que para mí son tremendos cuando está terminando ya este salmo, donde dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuánto nos cuesta estar quietos? ¿Cuánto nos cuesta estar en el remanso de paz de Dios? ¿Cuánto nos cuesta estar escuchando con los oídos sensibles, pendientes de que Dios es Dios? Y de que Dios tiene el control, de que tiene el crono del tiempo, de que tiene el presente, el pasado y la eternidad y el porvenir, y que está todo en sus manos, y que nosotros estamos dentro de esos planes, que no nos pensemos que nosotros estamos a la deriva, sino que Él también tiene el control en sus manos. Cuando a veces estamos quietos, llegamos a ese remanso de paz y podemos escuchar su voz y confiar en que Él obrará, que Jehová es el Rey de los ejércitos, como dice el versículo, y que estará con nosotros, que será nuestro refugio, que se encontrará en el Dios de Jacob. Confía en eso, y también que en medio de tus propias tribulaciones, que yo creo que también este versículo nos puede enseñar sobre la vida diaria, en medio de nuestras angustias, nuestras tribulaciones, nuestras preocupaciones, esos momentos de dificultad económica, social, ministerial, pues que también aprendemos a estar quietos. Conocer que Él es Dios, que Él tiene el crono en sus manos, que Él tiene el tiempo en sus manos, que Él puede obrar para aquellos que buscan la verdad de Dios, para aquellos que buscan su justicia, para aquellos que realmente le aman. Si estás pasando por algún tipo de dificultad, pues que esta pueda ser tu alabanza en tu corazón. Estar quieto, reflexiona, profundiza en la voluntad de Dios y deja que Él obre, y verás que de una manera u otra moverá los hilos espirituales a favor de aquellos que le aman y le buscan. No te olvides de eso y confiemos en Dios, que Él es grande, y aunque se remueva toda esta tierra, pues ya tenemos una promesa de vida eterna. Amigos de Integridad de Alabanza, nos vemos, si Dios quiere, en una próxima edición. Hasta luego.
el gran yo soy, me rindo a ti, Señor, a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy un sacrificio a ti, solo a ti, mi Jesús. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre, siempre viva en tu voluntad. Señor, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, el gran yo soy, me entrego. Y yo quiero que gobiernes mi vida, me doy un sacrificio a ti. Y yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Aleluya. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy, me rindo.
sea tu nombre, Jesús. Ensalzado sea tu nombre, Señor. Aleluya, te ensalzamos, Señor. Hola, qué gusto poder saludarles una vez más. Mi nombre es Esteban Vázquez y ya desde hace mucho tiempo, ya casi 16 años, Dios me está permitiendo y dando el privilegio de estar colaborando y dirigiendo los institutos Canción. Y a veces me pregunto cuál es el fin o el propósito, el por qué Dios me sacó de mi profesión, de ser músico, y me ha puesto en una institución donde ya poco le queda de música y se ha transformado en una institución que tiene que ver con carácter. Desde muy corta edad siempre supe que iba a ser músico. Estudié piano muchos años, la carrera de concertista de piano. Después estudié en la universidad 7 años más, además de los 10 de piano, dirección de orquesta, dirección coral, compositor. Realmente empecé a basar mi futuro en mi conocimiento y llegó el día impensado dirigiendo la 41 de Mozart, donde Dios, mientras la gente me aplaude, empieza a hablar, me dice: ok, Esteban, se acabó, me robaste la gloria, la gente se está enfocando en ti y lo que yo permití tantos años de estudio no es para que te miren a ti, sino para que me miren a mí a través de tu vida. Y esto fue muy duro, esto fue muy difícil, especialmente para un director que generalmente es el centro y el foco de atención. Y a partir de ahí comencé a entender de qué se trata esto de ser un levita y de ser un músico, que es un instrumento usado por Él para que su presencia descienda y para que su Espíritu Santo se manifieste como quiera. A veces siento que como músicos no deseamos más que el enfoque sea nosotros y no nos damos cuenta que somos como un árbitro de fútbol, donde uno paga ir al Santiago Bernabéu para ver Madrid-Barcelona, no para ver al árbitro, sino para ver el partido, y el árbitro debe estar porque el partido no puede marchar si no está el árbitro, y a veces el músico tiene ese rol, alguien que está, debe estar, pero la gente no vino a la iglesia, al culto, al servicio, a vernos, sino a verlo a través de nuestra vida. Y un poco la carga y lo que Dios ha puesto en estos últimos 15, 16 años trabajando en este ministerio es trabajar con el corazón del músico, además del talento para perfeccionarlo y para que cada vez lo haga mejor, porque así debemos tener una mentalidad de excelencia, sino más bien trabajar ese carácter y que entienda el músico que se trata de él y no se trata de mí. Siendo pastor también me pongo en el rol del músico y en el rol del pastor, y nos hemos equivocado como líderes, ya que las plataformas se nos han llenado de Saúles en vez de Davises, y el Saúl es el que uno se deja llevar por su capacidad, y se ha contaminado ciertas plataformas donde ahora el fin es tocar bien y no que el Señor nos use. Por eso estas enseñanzas y estas charlas que tienen que ver con el concepto de la alabanza, con el concepto del ser un levita, con el concepto de ser un músico, con el concepto de llevar un estilo de vida de adoración, tienen que ver con la esencia y el corazón del cual Dios me sacó de lo profesional y de lo secular, en donde yo tenía un ministerio muy claro, ¿no? Cada vez que llegaba a una orquesta del mundo les decía: miren, buenas noches, mi nombre es Esteban Vázquez, vamos a dirigir Tchaikovsky, pero antes déjenme orar por ustedes, y se burlaban y se reían, pero Dios me saca para trabajar con el carácter. Entonces, en esta serie de 4 o 5 clases que vamos a estar viendo, vamos a estar conociendo desde el principio la definición, el por qué fuimos creados para adorar, el por qué la diferencia entre ese momento de alabanza y adoración,
las cosas y los elementos que suceden en la iglesia y mi actitud como adorador frente a esa exposición musical donde lo principal es mi relación en intimidad y no lo que está sonando, porque fui creado para rendir cada área de mi vida para que Él tome el control. Así que vamos a estar analizando, viendo y desmenuzando algunos conceptos importantes de la adoración en estas próximas lecciones. Gracias, nos vemos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Allí en esa ciudad habita el Dios Altísimo, ese Dios que hace cesar las guerras, que quiebra el arco del hombre, que corta la lanza, que quema los carros. Nosotros no confiamos en esas lanzas, en esos arcos del mundo, en la fuerza humana, en los carros de Egipto. Nosotros confiamos en el Dios de Israel. Así que yo te quiero dejar con este versículo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios que todo lo puede, el Rey de Reyes y Señores de Señores. ¿Confías en Él? ¿Realmente le has conocido? ¿Has conocido su esplendor, su grandeza, su magnitud, su hermosura, su belleza, su santidad? ¿Lo has conocido? ¿Te has encontrado con Él cara a cara? ¿Has tenido una cita personal? Yo te invito a que le conozcas y que estés quieto, que estés quieta, esperando sus promesas, esperando su reposo, su victoria en tu vida, esperando que Él te ayude, esperando su socorro en medio de la tribulación. Que el Señor te bendiga. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Al músico principal de los hijos de Coré. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob.